tener la seguridad de su amor, de su misericordia y de su perdón para con cada uno de nosotros. Y gracias a Dios también podemos decir en esta mañana por un nuevo año más. Pero ojalá que no sea un año más, sino que pueda ser un año muy significativo en nuestra vida. Que sea un año en el cual podamos gozar de una iglesia transformada en Cristo Jesús. Gracias a Dios por darnos durante este año 2014 una nueva oportunidad para poder preparar un carácter a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Es importante esto, hermanos? Por encima de todas las cosas que tengamos que luchar y obtener en este mundo, siendo que lo único que llevaremos al cielo, ¿qué cosa será? Un carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Gracias a Dios porque este nuevo año ha de ser una nueva oportunidad para amar a Dios sobre todas las cosas y para amar al prójimo como a uno mismo. Gracias a Dios porque este nuevo año puede ser una nueva oportunidad para hablarles a otros de Cristo Jesús. Que Jesús perdona, que Jesús viene pronto. Gracias a Dios porque este año puede ser un año muy especial para muchas personas que necesitan oír de nosotros que este mundo se acaba y Cristo Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Gracias a Dios que este año ha de ser una nueva oportunidad para poder amarnos los unos a los otros, para que el mundo pueda entender y pueda reconocer que Jesús ha sido enviado con la salvación para todo ser humano. ¿Podrá ser posible eso? Durante este año, a pesar de todas las diferencias que puedan existir entre nosotros, que el amor de Cristo nos pueda constreñir, nos pueda unir y en Cristo Jesús poder gozar de la experiencia de una iglesia transformada, unida en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque este año ha de ser una nueva oportunidad para dejar que el poder del Espíritu Santo cambie, limpie y transforme nuestra vida. Amén, hermanos. Y así poder tener el poder que necesitamos, que hoy por hoy es una gran necesidad para poder llevar a cabo la predicación del Evangelio en toda su plenitud por el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros podemos tener la experiencia y el privilegio de poder gozarnos en la realidad de una iglesia transformada. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser posible? Ojalá que este día santo sea un día de bendición para cada uno de nosotros. Que este día el poder de Dios pueda cumplir su objetivo, y es poder santificar y poder llevar a cabo lo que cada sábado a través del Espíritu Santo ocurre en la vida de los hijos de Dios, que es la obra del sellamiento, de afianzarnos en la vida cristiana en Cristo Jesús. Hermanos, que tengamos todos un feliz sábado y que todos en este año podamos gozar de un año diferente en nuestra vida. ¿Podrá ser un año diferente o tiene que ser igual que el año que pasó? ¿Será igual o será mejor? Mejor. ¿En cuántas cosas? Ojalá que sea así. En todo aquello que ha de ocurrir en nuestra vida. Una iglesia transformada, ¿puede ser posible?
puede ser posible. Dios tiene todo dispuesto para transformar a sus hijos aquí en la tierra. Pero nosotros también tenemos una parte, y es dejarnos que el poder de Dios nos pueda cambiar. ¿Necesitamos cambio? Yo levanto mi mano. Grandemente necesito que Dios me transforme. No sé cuántos de ustedes se unen a mí y le ruegan a Dios en esta hora que su Santo Espíritu pueda luchar conmigo cada día y hacer la obra que Él sabe necesita hacer en mi vida. ¿Tú lo dices también así? Amén, hermanos. Ahora vamos a comenzar en esta mañana o continuar nuestra plática leyendo el primer texto que tenemos para esta hora. Pero primero vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro, te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros en este momento. Señor, nuestras palabras sin ti, sin el poder de tu Espíritu Santo, suenan huecas y vacías, sin importancia. Y te rogamos que en esta hora, al abrir tu palabra, podamos escuchar tu mensaje y dejarnos que tú puedas transformar nuestra vida a la semejanza de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 5. Esta es una cita bíblica que es usada en relación con el matrimonio, con los secretos de la felicidad familiar y la relación que hay entre el esposo y la esposa. Y el apóstol toma esta figura para enseñarnos la realidad de la relación que debe existir entre Jesús y su iglesia. Yo voy a comenzar a leer en el versículo 5, voy a omitir la primera expresión. Me voy a concentrar a partir de la segunda parte del versículo 25 hasta el versículo 27, y entonces ahí haré una pregunta para todos en esta mañana. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice así: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? ¿Amó a quién, hermanos? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Así que, ¿qué dos cosas hizo Cristo a favor de la iglesia? La amó y se entregó. Pero, ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Dice ahí el versículo 26, para, número 1, ¿para qué cosa, hermanos? Para santificarla. ¿Y para qué más? Para limpiarla. ¿A través de qué cosa? Del lavacro del agua. ¿Cómo sigue? Por la palabra. Aquí hay solución a dos cosas. A la ceremonia del bautismo, que tiene un significado tremendo de restauración, de limpieza. O sea, es la ceremonia donde el ser humano declara públicamente que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y ha recibido en su vida, a través del poder del Espíritu Santo, un cambio y una transformación que viene, como es lógico, a través de la relación del ser humano con la palabra de Dios. Dice el versículo 27,
siguen las razones por las cuales Jesús amó y se entregó. Para presentarla, ¿para quién, hermanos? Para sí. Otras versiones dice, para presentarse una iglesia para sí mismo. Una iglesia, y aquí vienen las características de la iglesia. A ver, hermanos, si ustedes creen que puede ser posible que durante este año 2014, esta pueda ser una realidad en nuestra iglesia de Suburban y en la iglesia en el mundo entero. Dice, para presentarla para sí una iglesia, ¿con qué característica? Gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea, como hermanos, santa e inmaculada. ¿Ustedes creen que esto puede ser posible para la iglesia de Dios aquí en la tierra, hermanos? ¿Puede ser posible eso? ¿O ustedes creen que no? ¿Cuántos creemos que eso puede ser posible? ¿Podrá hacer eso este año 2014? Durante cada día, durante cada segundo, durante cada semana, durante cada mes, y cuando finalice el año entero podamos gozar de una iglesia tal que Jesús se sienta inspirado a venir a este mundo a buscarnos y poder estar con Él para siempre. ¿Puede ser posible? Ahora, hermanos, quiero preguntar, ¿quién es la iglesia? Yo. Gracias por la respuesta. Ahora yo quisiera, aquellos que quieran hacerlo, y ojalá que todos se puedan sentir como la iglesia de Dios. Yo me siento en esta mañana que yo soy la iglesia de Dios. Con toda propiedad lo digo. En Cristo Jesús lo digo. Porque yo siendo la iglesia, Jesús me amó antes de haber existido, desde la eternidad. Y yo, como iglesia suya, estaba en su mente. Como que estaba en su mente, Dios permitió que yo tomara la iniciativa de poder comenzar una vida en este mundo. Vida que Él me da para que yo la aproveche con el propósito de que cuando Jesús venga, Él me pueda tomar a sí mismo. Y yo como iglesia me pueda ir con Él para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Ahora, digamos todos, yo soy la iglesia. Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar en primera persona. Yo. Piense cada uno en ese principio individual de la iglesia, aunque la familia también es la iglesia. Y corporativamente todas las familias reunidas aquí en un salón, ¿qué cosas somos también? La iglesia, pero la salvación, hermanos. Mi esposa se va a salvar por su relación íntima con su Dios. No porque yo logre algo para que ella se salve a través de algo que yo pueda hacer. Puedo hacer quizás mi ejemplo para con ella, que si es de acuerdo al carácter de Jesús, como Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí, así como yo. Pero ¿cuántos somos capaces en esta mañana de poder decir así, de esa manera? Ojalá que cuando el año continúe, ojalá que pueda llegar una parte del año de que nuestra transformación como iglesia ha sido tan grande, tan efectiva, que podamos decir, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Así que, hermanos, yo en esta mañana doy gracias a Dios por ser la iglesia de Cristo Jesús. Doy gracias a Dios porque al comenzar un año como este, que es una nueva oportunidad que tenemos, quiero decirles que la vida toda es la oportunidad que tenemos en este mundo para preparar nuestra vida y ayudar a otros, a la familia, a nuestros hermanos, al mundo entero, a preparar a un pueblo para que esté listo a la venida de Cristo Jesús. Yo en esta mañana como iglesia agradezco a Dios porque Él me amó, pero quiero decirlo diferente, porque a pesar de todo lo que yo sea, Él me sigue amando.
yo doy gracias a Dios como iglesia de Dios en esta mañana. Cada día de este año, yo tengo la seguridad que siendo la iglesia de Dios, no es que me amó en el pasado, sino que Él me ama en este momento y Él me sigue amando. Y lo demostró dando su vida por mí en la cruz del Calvario. Jesús murió por mí. Yo soy su iglesia y Él me amó y Él dio su vida por mí. Grande es el Evangelio de Jesucristo. Y a través de Él, nosotros muy pronto podemos estar donde Él está en este momento. Y hermanos, en esta mañana, yo como iglesia necesito que Dios haga en mi vida esas dos actividades, esas dos acciones que ahí aparecen en el versículo 16. Yo necesito santificación y yo necesito limpieza. No sé cuántos de ustedes, ojalá que todos podamos sentir esa gran necesidad. Hermanos, lo más grande, lo más terrible que pueda ocurrirle a un ser humano es poder militar tanto tiempo dentro de la iglesia y ese momento tan solemne a la venida de Jesús que tengamos que quedarnos aquí en este mundo malo. Y Pablo en una ocasión dijo, no siendo que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser ¿qué cosa? Reprobado, dejado. Jesús viene pronto, hermanos. El mundo lo indica. ¿Así lo creen ustedes? Yo creo que Jesús viene pronto. Inclusive, comentando con algunos hermanos, decíamos que si, no sé, la misericordia de Dios es tan grande y la palabra de Dios dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No podemos limitar a Dios al tiempo nuestro. Dios es el autor del tiempo, es en el tiempo, es sobre el tiempo. El tiempo se origina en Él y es imposible poder limitar a Dios al tiempo nuestro. Pero viendo la situación que existe en el mundo, cómo está en todos los niveles de la vida del convivir humano, podemos tener la seguridad que no es mucho lo que le queda a esta tierra para poder ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Y por misericordia Él sigue alargando el tiempo para que yo como iglesia me pueda preparar a través de Él y estar listo a su venida. ¿Será este año 2014 al final quizás el año en que podamos ver abrir el cielo y ver a Jesús venir en las nubes de los cielos proféticamente? Hay eventos que tienen que cumplirse, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 13. Los eventos finales que tienen que ver con la marca de la bestia, el sello de Dios, la predicación del Evangelio. Pero puede ser que se llegue el momento en que los eventos finales han de ser de una manera como rápida. Y todos los eventos se pueden suceder detrás de otros. Y dentro de todo lo que pueda ocurrir en la tierra, hermanos, que yo como iglesia de Dios pueda estar listo al momento de su venida. Y poder tener una vida sin mancha, sin arruga, gloriosa. Que yo pueda ser una iglesia santa, inmaculada, sin defecto. Jesús lo prometió. Él viene a transformar nuestra vida. Si queremos ser transformados a la venida de Jesús, donde los muertos saldrán de la tumba y ellos recibirán transformación también y los vivos seremos transformados según abrir y cerrar de ojos, nosotros tenemos que experimentar cada día de nuestra vida ese proceso de transformación hasta el momento de la venida de Jesús, si es que estamos vivos en ese evento glorioso. Una iglesia transformada por el poder de Dios
ha de ser la realidad de cada uno de nosotros durante este año y ojalá que ocurra cada día en nuestra vida. Ahora, hermanos, nosotros, para que se lleve a cabo esa realidad, tenemos que dejar toda nuestra vida en las manos de Dios y estar seguros de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros durante todo este año. Quiero compartir con ustedes una cita del Espíritu y Profecía que encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 19. Para mí esta cita tiene un mensaje tremendo, me conforta, me anima, me alegra, me satisface, me da fuerzas para seguir adelante dentro del empuje de las tentaciones del diablo y los demonios, siendo que Dios quiere para nosotros la salvación, pero el diablo quiere para nosotros y para el mundo entero, ¿qué cosa? Que nos perdamos. Hay una lucha constante en nuestra vida. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes esta cita bíblica que para mí tiene un sentido muy significativo. Y dice así: aunque débil y defectuosa. Y está hablando aquí de la iglesia. ¿La iglesia quién es? Soy yo. Así que apliquemos eso cada uno a nuestra propia persona. Aunque débil y defectuosa y en constante necesidad de amonestación y consejo, yo soy la iglesia de Dios, débil, con defecto y con necesidad constante de ¿qué cosa? De amonestación. Cuán bueno es que nosotros como hijos de Dios y como cristianos seamos capaces de recibir la amonestación que cada día Dios ha de traer a nuestra vida a través de muchos medios. Por ejemplo, a través de la devoción matutina en la mañana, que por cierto este año tiene un mensaje muy significativo porque parece ser que la iglesia adventista en las generaciones ahora que han entrado a la iglesia han perdido su identidad, no saben dónde se originaron, de dónde vinieron, no saben que nosotros como iglesia de Dios somos una iglesia que surgió debido al cumplimiento de la profecía y no debido al invento de ningún ser humano. Y este año, la devoción matutina, hermanos, trae precisamente, está dentro de eso, de ese contexto para que nosotros podamos reafirmarnos dentro de la realidad de que como iglesia, ¿de dónde surgimos? Hay muchos miembros en la iglesia que no saben su historia. No saben que surgimos de la profecía bíblica. La matutina cada día tiene un mensaje para nosotros y una reafirmación en la realidad de nuestra identidad como pueblo de Dios. La lección de la escuela sabática, hermanos. Ojalá que este año 2014 sea un año en que cada día, cada mañana nosotros podamos recibir el consejo, la amonestación que Dios nos trae a través del estudio del folleto de la escuela sabática y a través de los programas de la iglesia. Qué bueno sería que la directora de la escuela sabática, al comenzar su escuela sabática a las 9:15 de la mañana, pueda ver la directiva completamente, pueda ver todos los hermanos que hay presentes ahora en este momento, poderlos ver sentados ahí en sus bancas al comenzar la escuela sabática. Y no ser solamente miembros de las 10 de la mañana en adelante. No es cierto que este año puede ser diferente, siendo que la escuela sabática trae un mensaje importante para nuestra vida, para cambiar y transformar nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Dónde está la parte de la directiva de la escuela sabática aquí en esta mañana, de los que hay presentes? Hermanos, a ustedes como directores, como líderes, ¿no les gustaría eso? ¿Por qué el sábado que viene en la mañana a las 9:15, por qué razón no podemos estar aquí a esa hora para comenzar a alabar y glorificar a Dios de una manera tremenda?
Y una cosa me animó en el viaje que tuvimos a Perú, que no fue un viaje de turismo ni nada de eso, fue un viaje de trabajo. Y cuánto me animó a mí cuando llegábamos a la iglesia y a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, la iglesia estaba repleta de todos los hermanos allí presentes. Inclusive estoy seguro que de los países donde nosotros vinimos también es esa realidad. ¿Y por qué aquí es diferente? ¿No puede ser un año diferente, hermanos? En que el Espíritu de Dios cambia y transforme nuestra vida y podamos sentir la necesidad de aprovechar el culto desde que comience hasta que se termine. Comenzando con el servicio de canto a las 9:15 de la mañana. Dice, aunque débil y defectuosa y en constante necesidad de amonestación y consejo. Ahora escuchen, hermanos, esto que les voy a leer. Dice, la iglesia es el objeto de la suprema preocupación de Cristo. Hermanos, esto es grande. Yo, como iglesia, soy el objeto de la suprema preocupación de Cristo. Quizás los seres humanos somos despreocupados los unos a los otros y muchas veces nos quejamos que pero Jesús se preocupa por mí. Cada segundo de mi vida. ¿No es cierto, hermanos, que ese mensaje es significativo y es poderoso para nuestra vida? Dice, la iglesia es el objeto de la suprema preocupación de Cristo. Jesús se preocupa por nosotros. A tal punto que dio su vida por cada uno de nosotros. A tal punto que cuando nosotros pecamos y nosotros nos postramos y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, en ese mismo momento, tal es la preocupación de Jesús a favor de cada uno de nosotros, que Jesús ahí en el santuario, Él aprovecha ahí ese momento y le presenta al Padre sus manos, su sangre, todos sus sacrificios. Y Padre, perdónalos y míralo a través de mí. Siendo nosotros indignos, inmerecedores de todo eso, pero merecedores y dignos a través de Jesús y su sacrificio. Jesús tiene preocupación de mi vida. La iglesia no está a la deriva. La iglesia de Dios aquí en la tierra no está al garete. La iglesia de Dios aquí en la tierra, mi vida está dirigida, está constantemente, vamos a decir así, identificada por Jesús y por todo el poder que hay en el cielo para que Jesús pueda obrar a favor de mi vida. Tú eres el objeto de la suprema preocupación de Cristo. Vamos a decirlo, hermanos. Yo soy el objeto de la suprema preocupación de Cristo. ¿Lo decimos? Vamos a decirlo. Yo soy el objeto de la suprema preocupación de Cristo. ¿Cuántos días al año? Todos los días, los 365 días. De ahí la importancia del consejo de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesites. ¿Cuál es la promesa? Dios lo va a añadir. Si Dios no añade más a nuestra vida, es por la barbaridad que nosotros cometemos de estar separados ¿de quién? De Cristo. Dice, ahora escuchen la continuación de la cita, dice, Él, Jesús, no es ningún ser humano, no es cualquiera. Él está ocupado en realizar experimentos de la gracia sobre los corazones humanos. ¿En qué está encargado Jesús? En realizar experimentos de la gracia sobre los corazones humanos. Jesús está llevando a cabo en mí, como su iglesia, un experimento de su gracia. ¿Y por qué experimento? Porque Dios fue injuriado por el diablo en el cielo, delante del universo entero. Dios fue mentido a los seres celestiales y hubo rebelión. Y a través de su poder Jesús está usando experimentos de su gracia en nuestra vida para cambiar y transformar nuestra vida. Y a través de nuestro testimonio y de nuestra vida nosotros podemos decirle al universo entero
que todo lo que el diablo lanzó contra Dios, todo es mentira. Que los seres humanos, sin intereses egoístas, pueden ser capaces de vivir en armonía con su voluntad y ser fieles a los principios de su ley, de sus mandamientos. Ese experimento que Jesús hace en los corazones humanos, en mi corazón, Jesús lo quiere hacer cada día de este año 2014. Dejemos que Jesús lo haga. Es más, les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta ya me la hice. ¿Estará haciendo Jesús en este momento experimento de su gracia en mi vida, en tu vida? En este mismo momento, sentados aquí en este templo, en el cual estamos adorando a Dios, sentimos nosotros el poder del Espíritu Santo que está haciendo experimentos en nuestra vida para cambiar y transformar toda nuestra existencia. ¿Estamos sintiendo eso? Dice así, y los experimentos que Jesús hace, hermanos, sobre aquellos que sean capaces de dejar que Jesús experimente en sus vidas, este experimento tiene resultados. Dice, y obtiene tales transformaciones de carácter que los ángeles perplejos expresan su gozo en cánticos de alabanza. Se regocijan en pensar que los seres humanos, pecadores y errantes, puedan experimentar una transformación tal. Quiere decir que los ángeles, ¿cómo se llenan? De asombro cuando yo como iglesia cada día se transforma en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Podrá ser posible eso durante este año? ¿Cuántos tenemos necesidad de eso, hermanos? Que la rutina de la vida cristiana no tiene que ser como la que fue el año pasado. Inclusive que el liderazgo de la iglesia no tiene que ser como fue el año pasado, como fue en años atrás, que todo puede cambiar. En estos días, en una reunión con los ancianos de nuestra iglesia, precisamente una de las cosas que analizamos fue cuánta necesidad tenemos de que las cosas sean diferentes en Cristo Jesús. Silvia, ¿recuerdas? Eduardo, una de las cosas que hablamos es que la iglesia no tiene que continuar igual, que puede ser diferente, que pueden haber cambios en toda la realidad, la necesidad y el convivir de la iglesia. ¿Puede ser eso posible, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Les exhorto, oremos los unos por los otros. Y lejos de tomar tiempo en críticas y en condenas y en juicio, seamos capaces de tomar tiempo para otras cosas. Para orar los unos por los otros, para tolerarnos los unos a los otros, para aconsejarnos unos a otros, para orientarnos unos a otros y para amarnos los unos a los otros. ¿No es cierto que puede ser diferente el año? Y al final del año podemos gozar de otra realidad. Pero más que un final de año, tenemos que tomar en cuenta la realidad del final de nuestra vida aquí en este mundo. Y a cualquiera le toca el final. Diariamente mueren miles y miles y millones de seres humanos en el mundo por diferentes razones. Unos por guerras, otros por accidentes, otros por drogas, otros por enfermedades, por cáncer, por tantas cosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si vivimos, que sea para Cristo Jesús.
Que cada día de este año pueda ser una vida vivida para Cristo Jesús, dejando que Él transforme y cambie nuestra existencia. Y si en algún momento nos toca la muerte, que podamos descansar con la seguridad de la resurrección en Cristo Jesús, hermanos. Dice un pensamiento: la muerte no es verdad cuando se ha vivido bien la obra de la vida, porque en Cristo Jesús el que muere está asegurado para la redención. A diferencia de los que vivimos, que tenemos que seguir luchando contra el diablo y los demonios y todas las cosas malas que existen en este mundo, inclusive dentro de nuestra propia naturaleza humana, que como tal necesita ser transformada por el poder de Dios para que la naturaleza de la carne desaparezca de nuestra vida y en lugar podamos gozar la experiencia de una naturaleza espiritual. Que los frutos de la carne este año desaparezcan de nuestros deseos y que los frutos del Espíritu sean la realidad de nuestros deseos y la experiencia en todos los actos de nuestra vida. ¿Puede ser posible eso? Amén, hermanos. Yo creo que sí. Y ahora, una visión elevada de Dios. Rapidito, tenía 5 puntos aquí, a través de los cuales nosotros podemos lograr una transformación en la vida. Solamente los voy a mencionar de paso. Solamente. Necesitamos una visión elevada de Dios y que reconozcamos que nuestra vida completamente fue hecha para honrar y glorificar a Dios. Isaías 43:6 dice: para gloria mía los crié, los formé y los hice. Por eso dice la palabra a través del apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo para honra y gloria ¿de quién? De Dios. ¿Puede ser posible este año? Que si como, que si bebo, cualquier cosa que haga en cualquier lugar donde esté, que pueda ser para honra y gloria de Dios. Necesitamos Santiago 4:7 o 4 del 7 al 10. Hay 5 cosas ahí que nosotros debemos hacer en nuestra relación con Dios. Debemos someternos, debemos acercarnos y debemos humillarnos delante de Dios. En esos 3 versículos hay 10 órdenes que Dios da para que nosotros hagamos, para que de esa manera nuestra vida pueda estar centralizada en Dios y no en los hombres. De ahí, hermanos, la importancia de que yo como iglesia esté centrado no en los hombres, sino centrado ¿en quién? En Dios. Necesitamos perder esa realidad de estar concentrándonos nosotros a nosotros mismos y aprovechar el tiempo y concentrándonos en Dios, porque solamente mirando a Dios es que nuestra vida, Jesús, que es el modelo perfecto para nosotros, es que nosotros podemos recibir un cambio y una transformación de nuestra vida. Jesús lo dijo: mirad a mí, ser salvos, ¿qué cosa? Todos los términos de la tierra. ¿Quién puede decir eso en este mundo? Cada día de este año tú y yo necesitamos mirar a Jesús. No depender del hombre, depender de Dios. Que este año pueda ser un año donde tú y yo podamos fundamentar nuestra vida en la autoridad de las Escrituras y no en los dichos de los hombres, ni en las tradiciones de los hombres. Jesús, en la lección pasada, habló de la importancia de las Escrituras. Una vida centrada en la palabra de Dios cada día es una vida que el poder del Espíritu Santo la va a cambiar y la va a transformar en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo necesitamos de cada día de este año? Que la palabra de Dios nos cambie. Y al estar centralizados, fundamentados en la autoridad de la palabra, que podamos enseñar la sana doctrina, un principio muy importante. La iglesia necesita estar viviendo a la altura de las doctrinas verdaderas y no de doctrinas espurias y extrañas que inclusive en estos momentos se están metiendo dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros descubrir cuando dentro de nuestra propia iglesia se está introduciendo algo que es una doctrina extraña? Y muchos se van a apartar de la fe en el momento dado, antes de la venida de Cristo, oyendo doctrinas de espíritus y de demonios. Muchos se van a apartar de la fe. De ahí la importancia de que este año sea un año clave donde nosotros podamos fundamentar nuestra vida en la doctrina
verdadera de la palabra de Dios. Otro punto es la santidad personal. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz y la santidad para con todos, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Una vida centralizada, dice, sistemas de valores contrarios a la palabra de Dios llenan el mundo, ¿no es cierto? No rebajemos nuestros principios a la altura del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero una vida que permanece en la palabra de Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Nuestra permanencia en la vida cristiana está en la palabra, en Cristo Jesús, para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, se acaba todo lo terrenal que pueda haber en esta tierra, pero Dios permanece a través de su palabra. Y sobre todo, hermanos, que este año sea un año donde nosotros podamos reconocer dos cosas muy importantes. La autoridad máxima de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Es algún ser humano? ¿Es un primer anciano? ¿Es un líder en la conferencia? ¿Es alguno de nosotros? La autoridad máxima de la iglesia es Cristo Jesús, es la cabeza. La cabeza, yo soy la iglesia, por lo tanto, la cabeza de mi vida es Cristo Jesús. Y lo debo de respetar como autoridad, pero también en esta tierra Él estableció, siendo la autoridad máxima, estableció autoridad también en su iglesia, donde la iglesia tiene un liderazgo que hay que respetar y que no debe ser tenido en cuenta. Sus ancianos, los líderes de cada departamento. Todos nosotros somos líderes, todos nosotros somos hijos en Cristo Jesús con un mensaje tremendo y donde debemos de respetarnos los unos a los otros y no tener en desestima a nadie. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana y durante todo este año 2014. ¿Será igual el año? ¿Cuántos creen que puede ser igual? Yo no lo creo. ¿Cuántos podemos creer que puede ser diferente? Que la vida nuestra puede ser diferente. Amén, hermanos. Que sea un año de transformación y que el poder de Dios obre en nuestra vida y que nuestra iglesia, yo, pueda honrar y glorificar a Dios en todo lo que haga. Amén, hermanos. Que esa pueda ser la experiencia tuya también. Y feliz año 2014. Muy bien, para concluir nuestro servicio esta mañana, vamos a invitarlos a cantar el himno 516, Firmes y Adelante. Vamos a ponernos de pie.
Cuál potente hueste para el Rey de Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, Jesús nos ven. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor algunos, que Jesús nos ve. Quisiera que Gerardo pasara aquí al frente para que él nos pida la bendición en esta mañana, hermanos. ¿Qué les parece si lo hacemos de rodillas, por favor? Señor y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre en esta mañana y siempre. Gracias, Dios, porque en esta mañana tú nos has hablado a través del mensaje del pastor. Definitivamente que necesitamos ser transformados nosotros como iglesia personalmente, y es por ello, Señor, que te alabamos, te glorificamos y te agradecemos por la obra del Espíritu Santo y de Cristo Jesús en nuestra vida. Permite, Dios, que este año podamos verlo de una forma diferente, que tú permitas, Dios, que reflejemos el carácter de Cristo Jesús donde quiera que vayamos, y continuamos con nuestra familia, con nuestros hermanos y nuestra gente que nos rodea. Permite, Dios, que al salir de este lugar podamos ir con tu bendición, con tu protección, y que este no sea un mensaje más que nos entra por un oído y nos salga por el otro, sino que pueda ser una realidad todos los días en nuestra vida, porque realmente lo necesitamos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, Señor, no venimos por casualidad a este día, sino que venimos porque todos, Señor, de alguna u otra manera tenemos necesidad de ti y de que tú nos transformes. Gracias por hablarnos en esta mañana, te agradecemos, te pedimos tu bendición para cada uno de los enfermos, que tú los conoces y que tú sabes que están en el lecho del dolor. Te lo agradecemos y pedimos esto en los méritos y en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un buen día.